Muy buenos días, familia que bendición, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio del libro de Oseas. Recordemos que es un profeta menor, pero no quiere decir que sea menos importante. Todos los libros son importantes. Lo que pasa es que dice profeta menor porque es un libro corto. Vamos a continuar con nuestro estudio. Yo les explico. En este capítulo 6 del libro de Oseas, el Señor nos habla no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros también. Hoy en día, a todos nosotros nos dice que debemos tener un verdadero arrepentimiento. Tener un verdadero arrepentimiento no es lo mismo que decir un remordimiento. No, arrepentimiento es un verdadero cambio, dejar que cometer los mismos errores, dejar que pecar. Y remordimiento es, ay, mentí, perdón, papá Dios. Y arrepentimiento, ay, perdón, papá Dios, perdón, perdón y perdón, siempre por lo mismo. Esto ya es remordimiento, mas no arrepentimiento. Debemos dejar la religiosidad, el legalismo y el fanatismo. Este va a ser el tema más adelante lo veremos. Por ahora continúa. Dios promete sanar y restaurar al pueblo que vuelve a él de todo corazón. Hoy el día nos dice a nosotros que volvemos de todo corazón hacia él. Y de verdad tenemos un verdadero arrepentimiento, Él nos sana, nos restaura y nos perdona. Pero debemos dejar que, que idolatrar, debemos dejar que cometer siempre el mismo pecado. Y todos cometemos errores. Pero la idea es aprender de ellos y dejar de cometer los mismos. Siempre lo mismo, no. Dejamos de perder el arrepentimiento. Que de verdad volvámonos de todo corazón al Señor. Tener una relación auténtica con Él. Entonces, amén. Algunas veces, pocas, muchas, gente piensa que Dios no lo ve. Inclusive cristianos creen que porque no les pasa nada es porque Dios no lo ha visto. Pero Dios lo ve todo. A Dios no se le escapa nada. Si no nos pasa algo por cometer un error, es porque Dios está esperando que aprendamos de este error y no lo volvamos a cometer. Todos tenemos conciencia, pero debemos saber de entender qué está bien y qué está mal. Tenemos que tener una vida que agrade a Dios, no al hombre, no al papá, no a la mamá, no al abuelo, no a la abuela, no a ningún líder, solamente a Dios. Porque Dios demuestra los pecados, no es para destruirnos, sino para que nos arrepintamos. Entender que tenemos un problema porque nos ama y nos quiere ayudar. Sí, muchos dicen que Dios es amor, claro, pero también es fuego consumidor. No agotemos la paciencia. La paciencia de Dios es muy grande, pero todo tiene un límite.
Tampoco se trata de ser legalista, dogmático ni religioso. Como dije en algún momento, esos temas los veremos más adelante. No podemos ser legalistas como lo que quería menos liberal. Esto no es del Evangelio. El Evangelio no es que legalista, ni religioso, ni fanático. Es un balance de vivir una vida sin miedo, reconocer la majestad que Dios, su poder, su santidad, y vivir una vida que agrade a Dios. En este capítulo 8 del libro de Oseas, en lo que escribe la apostasía de Israel, las consecuencias que enfrentan el pueblo. Sobre todo se recalca la hipocresía, que a pesar de conocer que Dios lo rechaza y persiguen el mal. Todo lo que siembra que cosecha, todo lo que sembramos amor, cosechamos amor. Si sembramos odio, que cosecha odio. Si sembramos cosas malas, que cosecha cosas malas. No esperemos a recibir bien si cosechamos y sembramos mal. Si hacemos mal, no podemos recibir bien. Nosotros que en este capítulo 9, advierte al pueblo de Israel que su fidelidad a Dios que trata un castigo severo. No pone tiras, nos advierte a nosotros que no podemos adorar a Dios y al cubrir al mundo. Adorar a Dios y al cubrir a María, la Madre de Jesús. Recordemos que solamente a Dios se le debe adorar. No solamente adorar dioses, sino también querer primero el computador que buscar que Dios. Primero el televisor que Dios. No. No podemos querer buscar primero ver el celular que buscar que Dios primero. Algunos pueden abrir los ojos, tienen que buscar primero de Dios. Y no buscar qué noticias hay o qué mensaje llegó. No, tenemos primero Dios, que es justo Dios, y tercero lo que queramos. Porque debemos ser fiel en todo momento y en todo lugar. En el capítulo 10 tu libro de Oseas, que nos enseña que alegado que Dios no podemos alcanzar. Por lo tanto, debemos buscarlo día, noche, mañana, tarde, en todo momento y en todo lugar. En este capítulo se describe el juicio de Dios contra Israel por la idolatría, desobedientes. Implica que culminaron el rechazo de Dios como su rey, que ellos rechazaron a Dios, pues vivieron la idolatría y la desobediencia. Recordemos que la idolatría no solamente adorar otro Dios, sino también buscar o hacer otras cosas primero que buscar que Dios. Y recordemos que idolatría también en cuanto que idolatra a María, la Madre de Jesús. A ella que es el ejemplo, mas no adorar. Igualmente, también otras cosas que existen en primer lugar que Dios es idolatría. Primero Dios, que busco Dios, y después de todo lo que queramos. Amén.